Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este evento hacia la digitalización de la justicia. La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales les da un cordial saludo, en especial las jefaturas de área de procesal, privados y ciencias sociales. Mi nombre es Mónica Pérez Alarcón, jefe de área de sociales, los voy a acompañar esta tarde y no sin antes hacer una mención especial a nuestros monitores que juegan un papel fundamental en el desarrollo de estos eventos y nos colaboran siempre con la mejor disposición para llevarlos a cabo. Miren, la época de la globalización y la cuarta revolución industrial y la entrada en juego de diferentes tecnologías nos exige hacer parte de la innovación, hacer parte de esa transformación y en este caso involucra a la justicia. Siempre estamos en el juego de transformarnos desde cualquier área. Desde nuestras profesiones podemos hacer una transformación y esto no impacta solamente en la tecnología, es que estemos dispuestos a asumir el cambio. Y en épocas de crisis, con mayor razón, como lo decía Séneca, hay que ser un poco más atrevidos. En este orden de ideas, no puede ser una excusa la falta de voluntad política, la corrupción, diferentes problemáticas que se evidencian en el largo de nuestra vida profesional. Aquí tenemos que ser más ingeniosos y la academia juega un papel fundamental a la hora de analizar y poner en la mesa cada una de las situaciones que debemos acudir o que debemos utilizar las nuevas tecnologías o que la justicia debe asumir los nuevos retos. Es por eso que estamos aquí. Hoy tenemos una gran jornada y tengo unos excelentes expositores que nos acompañarán a lo largo de ella. Este evento está dirigido a la comunidad en general. Cualquier persona puede aprender, cualquier persona puede participar porque todos somos consumidores digitales. Pero también está encaminada o que llegue mejor a cada una de sus casas, tanto a servidores públicos como funcionarios judiciales, abogados litigantes y, por supuesto, nuestros estudiantes, que a ellos nos debemos. Quiero iniciar en esta jornada con el doctor Joaquín Castaño y antes de darle la palabra, quiero contarles que van a tener un chat abierto en el que en cualquier tiempo pueden hacer sus preguntas o sus comentarios. Después de cada exposición de nuestros panelistas pueden hacerle unas preguntas que ellos resolverán al final de su intervención. Quiero pasar entonces presentando al doctor Joaquín Castaño Ramírez. El doctor Joaquín es el jefe de área de privados de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Pereira, pero asimismo es abogado de esta alma mater, especialista en Derecho Comercial, en Derecho Contractual, tiene maestría en Contratación Pública y Privada y Contratación Internacional. El doctor Joaquín es abogado litigante y es asesor de diferentes empresas. De manera adicional se ha desempeñado como árbitro en Cámara de Comercio y asimismo se ha desempeñado como conjuez en el Tribunal Superior del Distrito de Pereira. En ese orden de ideas, quiero dar paso al doctor Joaquín y le doy un agradecimiento por estar aquí acompañándonos y compartir de sus conocimientos y que nos hable de consumidor digital. Bienvenido, doctor Joaquín. Lo escuchamos. Recuerde que tiene 15 minutos con este auditorio. Lo vemos, doctor Joaquín. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes. Un saludo especial a las directivas de la Universidad Libre, a los docentes, a los estudiantes, a los monitores que hoy nos acompañan, a todas las personas que esta tarde están conectadas por este medio. También un saludo especial a los conferencistas que nos acompañan en el día de hoy. Para tratar la agenda que abordaré en este instante, pues haré un breve resumen de los ítems. Primero, entonces, hablaré de un marco general del derecho del consumo, un marco general de la protección al derecho del consumidor, una protección al consumidor en la ley 1480 y unas acciones que se ventilan ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Quisiera empezar
conmemorar una frase que fue acuñada desde el año 1962 por el presidente John F. Kennedy, quien dijo: consumidores somos todos. De cara a ello, también me llamaba la atención esta semana que leí una resolución proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, la resolución 18812 del 23 de abril, que ordenó a todos los establecimientos de comercio y páginas que anunciaran la venta de bienes y servicios donde vinculaban la palabra COVID, para que esas páginas, para que esos anuncios fueran sustraídos de sus anuncios, porque se entendía que generaba una confusión, que generaba una publicidad engañosa en detrimento del consumidor. En buena hora considero, pues, porque en realidad si la comunidad científica en este momento está haciendo grandes esfuerzos por elaborar una vacuna o remedio para el virus, pues no podemos entender cómo productores o proveedores en este momento están aprovechando de la circunstancia. Pues bien, con el fin de abordar el tema, quiero mencionar algo sobre la contratación en nuestra legislación. El Código Civil y el Código de Comercio, pues básicamente no se ocuparon en estricto sentido de contratos de consumo. Los contratos regulados en estas normativas son contratos que en principio tratan relaciones jurídicas entre iguales, con una simetría contractual, donde se procura la relación jurídica uniendo lazos de autonomía privada, es decir, satisfaciendo las necesidades de cada uno de los contratantes. De tal manera que fue la jurisprudencia y la doctrina que se ha encargado de clasificar como otra categoría los contratos de consumo, y entonces en buena hora se han proferido normas que han procurado la protección. Empezamos entonces desde el decreto 3466 del año 1982, que fue el Estatuto del Consumidor, donde se clasificó el consumidor, se clasificó las personas que eran consideradas consumidores y se generó el marco de protección. Luego de este decreto, año 1982, se profirió la Constitución Política de Colombia en 1991, donde se migró de un Estado de Derecho a un Estado social y democrático de derecho. Y eso fue muy importante. ¿Por qué razón? Porque allí se constitucionalizó el derecho privado. Las relaciones entonces jurídicas que se presentaban en el marco posterior a la Constitución ya no se podían llamar de un contrato, unas relaciones uno a uno, sino que eran unas relaciones permeadas por unos principios. Un principio importante en el marco de esa constitucionalización del derecho es la solidaridad contractual, que no es más que lo que se espera en colaboración contractual del uno en procura del otro con el fin de buscar un bien común, cosa que no existía antes de la Constitución. Me refiero porque eso es un agregado del principio de la buena fe y que me va a servir para un concepto que les voy a esbozar más adelante en unos decretos en virtud de la emergencia por la que estamos atravesando. Ya con la Constitución de 1991 y como lo anunciaba la doctora Mónica, pues básicamente la globalización, permitir que Colombia diera paso a la apertura económica, se necesitaba de unos esquemas diferentes, porque teníamos unos esquemas rígidos de regulación. Por eso entonces Colombia entró en la armonización del derecho y adoptó unas leyes importantes, las cuales entonces hoy tenemos vigentes. La primera de ellas es la ley 527 del año 1999, que fue tomada como de una ley modelo de las Naciones Unidas para procurar que unos avances importantísimos y que hoy está vigente. Primero se definió el concepto de mensaje de datos, que es aquel mensaje transmitido, almacenado o enviado, ¿sí?, o almacenado a través de un medio electrónico. Eso fue muy importante. Y además se reguló el concepto de comercio electrónico, que son aquellas relaciones jurídicas llevadas a cabo entre personas cuando utilizan mensajes de datos. Adicionalmente, se reguló lo que era el equivalente funcional de lo electrónico, donde se entendió que todo lo que se llevara a cabo de manera electrónica pues era equivalente funcional a escrito, porque recuerden bien que el Código Civil y el Código de Comercio no traían en concreto esos conceptos, y la ley 527 le abrió paso. A mi juicio, entonces, eso fue muy importante para lo que tenemos hoy en día.
Luego de la Ley 527 del año 1999, pues se profirió el Estatuto del Consumidor, la Ley 1480 del año 2011, que recogió todo lo que traía entonces la Ley 3466, todo el concepto de constitucionalización del derecho privado, más lo que nos introdujo la Ley 527, y entonces entendemos hoy como en el marco de la protección al consumidor tenemos unos esquemas generales que indicó un ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación de esta ley tiene que ver con que se le aplica a todas las relaciones jurídicas si llevadas a cabo entre productores, comercializadores y consumidores, entiéndase estos últimos como personas naturales y jurídicas. Me refiero a jurídicas porque hay algunos ordenamientos jurídicos que no se conciben como que el consumidor sea una persona jurídica. También se procuró entonces que esta norma fuera de orden público. Un límite a la autonomía privada es el orden público. También se procuró la protección especial en la interpretación de estas relaciones, en el sentido de que se protege a la parte más débil cuando haya lugar a la interpretación, y se generó otro marco general en cuanto a se calificaron cláusulas abusivas con una sanción de ineficacia, se generaron unas garantías mínimas, se generó el derecho a la información y algo muy importante, el consentimiento informado, porque ya en las relaciones jurídicas de consumo no es cualquier consentimiento, sino un consentimiento informado y más concretamente en el consumo electrónico. Eso es el marco general de la Ley 1480. Ya básicamente en la protección al consumidor electrónico, en el capítulo 6 encontramos luego la definición, que se entiende por aquellas relaciones jurídicas surtidas entre productores, proveedores y consumidores a través de mensaje de datos. Y vuelve a acuñar la ley 527, la vuelve a traer. Ya en el artículo 50 de esta ley, entonces genera el ámbito de aplicación, que se dice que eso se aplica para las relaciones jurídicas que se den entre productores o comercializadores que se anuncian en el territorio nacional. Y yo ahí entonces hago una pequeña intervención en el sentido de que me preocupa un poco por cuanto si estamos con un mundo globalizado, tenemos páginas, tenemos anunciantes, tenemos proveedores y expendedores que no están dentro del territorio nacional. De allí entonces los consumidores tendrán que tener mucho cuidado en esas relaciones jurídicas por cuanto no están dentro del ámbito de la Ley 1480, y allí entonces tendrán que tener en cuenta algo importante, que es la ley aplicable y el juez que irá a resolver las disputas en caso de incumplimiento o ejecución tardía del contrato. Ya en ese mismo artículo 50, la ley 1480 se encargó de generar unas obligaciones a cargo del productor o expendedor que se anuncie por medios electrónicos. Hay varias, pero pues a manera de resumen quisiera indicar que deben informar de manera detallada y concreta quién es el anunciante, quién es el que está vendiendo, quién es el que está haciendo parte de esa relación jurídica, con la indicación del correo electrónico, teléfono y todos los contactos que sean posibles, una información cierta y fidedigna del producto que se está anunciando. Y aquí quiero tener en cuenta lo siguiente: con la ley 1581 del año 2012, que reguló lo que es el habeas data, en el comercio electrónico, entonces va necesariamente ligado a la protección del consumidor, en que los mensajes de datos también tienen que ser tramitados o manejados de manera seria por quien se anuncia como productor o proveedor, de tal manera que el consumidor tendrá derecho a consultar las bases de datos que se están manejando, debe dar un consentimiento informado en el manejo de ellos, podrá entonces solicitar que se complemente la información, que se corrija la información, que observe qué tratamiento se le está dando, y también puede solicitar que se excluya que se le excluya la información personal. También tenemos otras obligaciones como las condiciones de pago, los medios de pago electrónico, el resumen de la compra que se haga por el medio electrónico, el tiempo de la entrega, los mecanismos de quejas y reclamos
a través del mismo medio electrónico y un link que comunica directamente a la superintendencia para que se haga la queja ante esa entidad como juez natural de resolución de disputas y demás. Y también hay una protección especial para niños y niñas y adolescentes. Como protección también adicional, cuando el comercio se hace por medios electrónicos, está el artículo 47, que habla sobre el derecho del retracto. El derecho de retracto es una figura muy importante en las relaciones de consumo porque permite que el consumidor desista del contrato y puede procurar entonces que el productor o vendedor le devuelva o le desembolse el dinero. ¿Cuándo lo puede hacer? Dentro de los 5 días siguientes a la celebración del contrato cuando se trata de bienes o servicios o dentro de los 5 días siguientes a cuando ha recibido el bien. Entonces, básicamente, si se invoca el derecho del retracto, pues el productor o proveedor tendrá la obligación de devolverle sin ningún descuento el dinero que ha pagado. Quiero referirme puntualmente al derecho del retracto porque con base en los decretos 482, el decreto 557 y el decreto 569 del año 2020, que fueron proferidos en el marco de la emergencia, se reguló o se indicó que el derecho de retracto se podía hacer por el consumidor, pero revisen lo que dijeron los decretos. Estos decretos hablan para las relaciones de consumo con agencia de viajes, con aerolíneas y con transporte terrestre, donde indicó que en ese caso, cuando se hacía uso del derecho de retracto, estas entidades o estos prestadores de servicios tenían para devolver el dinero el tiempo que durara la emergencia y un año más. Mírense cómo teníamos con el artículo 47 30 días y aquí con los decretos de emergencia concedieron un término mucho más amplio. Entonces, volviendo a la solidaridad contractual, que si bien fueron la exposición de motivos para proferirse en estas normas, considero que las mismas no atienden la protección que reclama el consumidor frente al estatuto, porque conceder el tiempo que dure la emergencia y un año más es demasiado frente a la protección y el solidarismo. Yo no me opongo a que en realidad en esta época de crisis todos colaboremos, pero en realidad esta concesión, en este caso especial, me parece se vuelve excesivamente onerosa para el consumidor. Entonces, para mí no atiende ese solidarismo. La pregunta entonces, ¿será que esas normas protegen al consumidor? Yo pienso que no. Ahora, otra figura importante es el derecho a la reversión. El derecho a la reversión se da para aquellos compra de bienes y servicios y cuyos medios de pago se hacen por medios electrónicos, llámese una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito o un medio PSE. En ese caso, entonces, cuando no se ha obtenido la entrega del producto en tiempo, se ha entregado de manera defectuosa o se ha generado un fraude, el consumidor entonces podrá en ese caso hacer uso del derecho de reversión de pago. Ya se comunica con su entidad para que le generen el proceso de reversión. Esta es una regulación especial que la tuvo el decreto 587 del año 2016. Ya las acciones, pues la Superintendencia de Industria y Comercio, una de las entidades del Estado que más ha procurado la digitalización de sus procesos, es la Superintendencia de Industria y Comercio, ante la cual entonces se podrán iniciar acciones de protección individual del consumidor bajo la protección contractual. Una cosa es la protección contractual y otras serán las acciones generales de protección general, que es así reclamos con interés general. Ya ante la superintendencia, pues se podrán iniciar las acciones, se radican en la página y es totalmente digital, el proceso es totalmente digital, las audiencias son totalmente digitales y las audiencias pues de la misma manera. Entonces, esa es una posibilidad que tienen los consumidores por medios electrónicos de acceder. En este momento, la superintendencia tiene una aplicación en tiempo de la pandemia para que todas las personas se quejen en el sentido de que cuando haya abusos, consideren que hay incremento de precios, acaparamiento y demás, pueden acudir a esta entidad con el fin de proteger
al consumidor. Yo creo que de esta manera resumida, en tan poco tiempo, espero pues haber por lo menos concretado lo que correspondía en esta intervención. Pues hay mucho más que hablar, doctora Mónica, pero pues en este momento yo creo que dejo por concluida entonces mi intervención. Muchas gracias a todos. Doctor Joaquín, muchísimas gracias por su intervención. Claro que sí, tiene varias preguntas. Nuestros participantes han hecho varias preguntas que leeremos al final de esta ronda con nuestros expositores. Recuerden que pueden escribir en el chat cada una de sus inquietudes y se las vamos resolviendo con nuestros expositores. Además, doctor Joaquín, la importancia del consumidor digital, de como usted mencionaba, de la privacidad y del acceso a la información, y cómo nosotros debemos ser, no solamente en momentos de consumo, de compra, venta, en diferentes tipos de negociación, como usted lo menciona, ser muy cuidadosos al momento de compartir la información, porque inclusive teniendo en cuenta a nuestra familia, qué consecuencias futuras podría traer el compartir información que normalmente parecería inofensiva, que posteriormente podría traer consecuencias. Muchas gracias, doctor Joaquín. Seguimos recibiendo sus preguntas. Quiero darle paso al doctor Jaime Sarasa. El doctor Jaime Sarasa es profesor de nuestra universidad, es magistrado de la Sala Civil Familia de Pereira desde el año 2003. Además, tiene una amplia experiencia en la rama judicial porque lleva 34 años en ella. Fue también juez municipal y juez del circuito. Asimismo, es docente hace 30 años, como les mencioné, de procedimiento civil. Y por eso es que hemos querido invitarlo el día de hoy para que nos hable desde su experiencia, además como miembro de la Comisión Redactora del Código General del Proceso, para hablar un poco sobre prueba electrónica. Doctor Sarasa, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes para todos. Quiero aclarar pues que yo no fui miembro de la Comisión Redactora del Código, pero sí participamos en varios de los foros que se hicieron para discutir el proyecto, que fueron muy importantes antes de la promulgación de la ley. Como el tiempo nos apremia, pues me uno al saludo del doctor Joaquín y quisiera compartirles simplemente algunas cosas importantes en esta situación en la que estamos todos en el momento que nos ha puesto de presente la urgencia que tenemos de manejar las fuentes que el Código General del Proceso nos puso a nuestra disposición. Y entonces vamos a empezar por mencionar que en el artículo 103 del Código General del Proceso quedó establecido como una obligación de los jueces el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, que es lo que conocemos como las TIC. Es un paso que tenemos que dar, que estamos dando, pero que lo veníamos dando a cortos pasos, pero que con esta situación de la pandemia, pues obviamente nos obliga a pensar un poco más en lo que se nos viene después de que se termine este aislamiento y que podamos volver a nuestras sedes judiciales o de que tengamos que manejar virtualmente el proceso judicial. Es evidente pues que el Consejo Superior tiene un reto al frente enorme, como lo tenemos todos los jueces, claro, pero estamos a la expectativa de lo que se regule sobre el particular, porque necesariamente tenemos que entender que el proceso en línea es determinante en estas condiciones actuales, que se ha dificultado obviamente por múltiples razones, porque como ustedes bien lo saben, nosotros manejamos expediente físico, no manejamos un expediente digital, no manejamos el plan de justicia digital todavía que el código exige en esa norma, de manera que tenemos que estar a la expectativa y estamos seguros de que el Consejo Superior pronto, más pronto de lo que pensábamos, va a tomar determinaciones en este sentido. Entre tanto, pues, lo importante es tener en cuenta que ese artículo 103 nos remite también a la ley 527 que con propiedad citó el doctor Joaquín. Y esa ley 527 pues la aplicamos en cuanto no contravenga las disposiciones especiales de este código, entre las cuales está la posibilidad hoy por hoy
sin ninguna duda de utilizar la firma electrónica, que no es propiamente la firma digital, sino la firma electrónica. Una firma electrónica que para los entendidos se da incluso desde la utilización del correo electrónico. Recordemos que a partir de esa ley 527 se viene hablando con mayor propiedad en Colombia de lo que conocemos como los mensajes de datos, que el doctor bien lo mencionaba y decía que era la información generada o recibida o almacenada o comunicada por medios electrónicos. Y si ustedes miran esa ley, la ley 527 incluso trajo ejemplos de lo que era un mensaje de datos y allí habló de la internet, del correo electrónico, del telegrama, del telex, del telefax, pues porque obviamente estamos hablando de una ley de hace cerca de 20 años. Hoy por hoy, pues entonces el mensaje de datos será cualquier medio electrónico que nos permita comunicarnos. Este es una forma de lograr un mensaje de datos. Cuando yo grabo una comunicación de este tipo, estoy logrando un mensaje de datos. El WhatsApp o cualquier medio que utilicemos, Facebook, cualquier medio que utilicemos nos servirá como referente para decir que allí hay contenido, un mensaje de datos. Y esas reglitas tan sencillas que trae ese artículo 103 se repiten también en el artículo 109 del Código cuando se refiere a la presentación y trámite de los memoriales. Tal vez debiéramos tener presente hoy por hoy que desde la promulgación de este Código y su entrada en vigencia, los memoriales a un proceso se pueden enviar por cualquier medio que garantice la comunicación, entre ellos los mensajes de datos, con una prevención sí para los abogados. Por ahí estuvo circulando la semana pasada un auto del Tribunal Superior de Medellín que fue muy curioso porque recibieron una impugnación en una tutela a las 5:01 y en Medellín el horario de trabajo es hasta las 5 de la tarde. Y entonces el magistrado sustanciador pues declaró que el recurso era extemporáneo porque de acuerdo con esa norma, para que lo tengan presente, es una de las primeras reglas que debemos tener en el manejo digital de los procesos, es que la comunicación con los juzgados se formula en tiempo dentro del horario de trabajo de los despachos judiciales. Para nuestro caso, en el caso de Pereira, hasta las 4 de la tarde, para que no suframos la rigurosidad con la que algunos vieron ese auto del magistrado de Medellín, que seguramente lo será, pero que dentro del estricto marco legal pues estaba actuando como correspondía. Pero más que esto, pues, como la idea es referirnos a la prueba digital, pues tendríamos que acudir, o de la prueba electrónica, pues tendríamos que acudir al artículo 243, que es la norma que regula, para nuestro caso, los documentos, y concretamente el artículo 247 que se refiere a la valoración de los mensajes de datos. ¿Por qué tenemos que acudir a esas normas? Porque un mensaje de datos, cualquiera que sea él, y por cualquiera que sea el medio que utilicemos, el correo electrónico, el WhatsApp, el Facebook, el Telegrama, el que sea, pues es un documento. Esa es la naturaleza de esa prueba, es un documento. Recuerden que un documento es un registro histórico de un hecho, y entonces cuando hablamos de un mensaje de datos, pues exactamente hablamos de un registro histórico de algo que está aconteciendo, ¿no? Así como cuando en el proceso de unión marital, de hecho, nos valemos de las comunicaciones que ha habido entre la pareja por vía electrónica para probar que sí hubo una permanencia, o cuando en los procesos de filiación en épocas anteriores en que no teníamos la prueba de ADN, hubiera sido formidable tener mensajes de datos, porque esa comunicación entre la pareja constante hubiera podido determinar una eventual paternidad. Hoy tenemos esa ventaja de que contamos con todos esos medios electrónicos para comunicarnos. Y entonces, a partir de esa norma, tenemos dos alternativas. Una que es la de presentarle al juez el documento en su formato original, lo que quiere decir que podríamos transmitirle al juez a su correo electrónico oficial nuestros correos electrónicos, retransmitírselos para que él los vea en su formato original, o bien podríamos grabarlos en una CD o en una USB que permitan conservar ese formato original. Esa es una de las formas de aportar la prueba electrónica. La otra manera es el famoso pantallazo. Simplemente abrimos el correo electrónico, le tomamos el pantallazo y lo adjuntamos con nuestra demanda como un documento. En el primer caso le damos el tratamiento de un mensaje de datos, en el segundo caso le daremos el tratamiento de un simple documento. Pero para efectos prácticos, digamos que la consecuencia es la misma, ¿no?
¿Qué es lo importante con este tipo de pruebas? Si hay o no hay controversia, porque lo que más se discute, bueno, es la autenticidad, la trazabilidad, etcétera, de ese documento. ¿De dónde proviene el documento? Si proviene de la persona que dice haberlo enviado. Entonces, venimos al mismo problema de un documento cualquiera, un documento escrito. Yo aporto el documento, afirmo que proviene de esa parte contraria y la parte contraria sí, que no es lo normal. Normalmente en los documentos pocas veces se tacha por falsedad del documento, pero cuando la parte contraria quiera controvertirlo, pues tendrá que tachar ese documento, como lo haría con cualquier otro documento físico que se presente al proceso. Y entonces allí jugará papel preponderante la prueba pericial para establecer la trazabilidad de ese documento, de dónde proviene, si realmente es de esa fuente, si no hubo un hacker, si no hubo una falsificación, etcétera, para que el juez pueda, en el evento en que haya discusión sobre la autenticidad del documento, pues el juez pueda tomar la determinación que sea pertinente. Entonces, lo importante aquí es tener claro que yo puedo aportar pruebas en cualquier formato que constituya un mensaje de datos. Recuerden que la ley 527 es apenas un referente de lo que son los mensajes de datos. Hoy tenemos muchísimos más diferentes a los que la ley mencionaba, que me permita probar un hecho de aquellos que son importantes para el proceso. Y esto que estoy diciendo es muy relevante porque yo he insistido hasta el cansancio con los litigantes y a veces creo que ha sido un poco en vano, porque en todos los escenarios en los que he podido participar he puesto de presente que nosotros, ante esta realidad que estamos viviendo y la posibilidad de aportar pruebas electrónicas al proceso, estamos desperdiciando todas las ventajas que desde el año 91 nos da la Ley Procesal Civil colombiana. Esto no es una novedad del Código General del Proceso, es una situación que viene desde el año 91 con el decreto 2651, que fue el primer decreto de descongestión de despachos judiciales que existió después para tratar de agilizar un poco los procesos que se regían por el Código de Procedimiento Civil. Digamos que fue una de las primeras reformas que se dio después del decreto 2282 del 89, de las primeras reformas que se dio al Estatuto Procesal Civil colombiano, en la medida en que permitió que las partes fabricaran las pruebas y se las llevaran al juez. Y a eso quiero referirme en estos minutos que me restan. Porque es que, hablando de prueba digital, yo tengo la posibilidad de llevarle al juez, o las partes tienen la posibilidad de llevarle al juez fabricado todo el proceso para que el juez únicamente se dedique a fallar. Y qué tan importante sería que hiciéramos eso hoy, que estamos en esta situación y que seguramente nos va a durar un tiempo, y además que lo implementáramos como regla para el futuro, a pesar de que levanten este aislamiento y de que podamos volver a la normalidad. Miremos esto. La ley me exige hoy por hoy que yo tengo que aportar todas las pruebas que tenga en mi poder con la demanda, incluso los documentos que tenga en mi poder e incluso aquellos que deba conseguir por vía del derecho de petición. Recuerden que el código me exige que le dice al juez que no debe decretar una prueba que la parte haya podido obtener por vía del derecho de petición, y eso lo voy a llegar con mi demanda. Con la demanda hoy tengo que llevar el dictamen pericial. Recuerden que hoy el dictamen pericial es de parte. Hay que aportarlo con la demanda o anunciárselo al juez para que él nos conceda el término suficiente para poder allegar ese dictamen en las etapas procesales pertinentes. Entonces ya vamos con los documentos, vamos con el dictamen pericial. Y una cosa que es importantísima y que no la tenemos presente. Esa posibilidad que tengo yo como abogado de llamar a los testigos e interrogarlos yo en mi oficina o decirles, miren la importancia de la prueba electrónica. Tengo un testigo en España y vea, mándame un correo electrónico diciéndome todo lo que usted sabe sobre este proceso, todo lo que sepa, y él me va a narrar. Le vamos a advertir, claro, que lo que está haciendo lo hace bajo la gravedad de juramento, porque eso es lo que la norma enseña, y él me va a narrar todo lo que sepa, y ese documento lo anexo yo con mi demanda, y ahí ya hay un testimonio constituido, un testimonio que, como se aporta para fines judiciales, depende de la parte contraria si requiere la ratificación de ese testimonio o no. Pero si la parte contraria guarda silencio, pues ese documentico que me mandó ese testigo allá ya se convierte en un testimonio para el proceso. Igual podría ser yo llevar a esos testigos, a mis testigos, a mi oficina, interrogarlos, haciéndoles las advertencias legales y verter su declaración en un escrito que yo voy a llevar
firmado obviamente por el testigo, que yo le voy a llevar al juez para que sirva como medio de prueba. De manera que ya tengo posibilidad de ir armando mi proceso. Ya le llevé los documentos, ya le llevé el dictamen pericial, ya le llevé los testimonios. ¿Y qué tal que los abogados nos pusiéramos de acuerdo y en lugar de entrar en una controversia probatoria ante el juez, nos pusiéramos de acuerdo y nos reuniéramos en nuestras oficinas o en nuestra oficina y lleváramos de una vez a las partes y las interrogáramos nosotros y lleváramos a los testigos y los interrogáramos entre nosotros de manera que conjuntamente practicáramos nosotros las pruebas y se las lleváramos al juez simplemente para que el juez nos dicte el fallo que corresponda en derecho con las pruebas que ambos hemos realizado? Esa es una facultad de la que, hasta donde yo he visto en los expedientes en todos los años, desde el año 91, pasando por la ley 446, pasando por la ley 794 y ahora con el Código General del Proceso, nunca he visto que los abogados hagan uso de esas herramientas. La inspección judicial, ¿para qué le pido yo la inspección judicial a un juez si no es obligatoria? Claro, hay que respetar aquellos casos en los que la inspección judicial es obligatoria, pues caso, por ejemplo, de la pertenencia, del deslinde. Pero en los demás casos la inspección judicial es del arbitrio del juez decretarla o no, porque la norma le dice que si hay otra forma de probar, un medio técnico para probarle los hechos, pues que él no va a realizar inspección judicial. Entonces yo pues no le pido inspección judicial, yo le llevo un medio electrónico, un CD con toda la grabación que es importante para el proceso, para que el juez pueda de allí extraer los hechos que necesitamos probar. Una prueba electrónica más. Entonces miren cómo voy recogiendo toda la prueba. Porque ya tengo los documentos, tengo los testimonios, tengo los interrogatorios si se pudiera, tengo la inspección judicial en aquellos casos en que no es obligatoria, tengo el dictamen pericial, de manera que yo le entrego todo construido al juez para que el juez falle. Si todos hiciéramos uso de esas herramientas y de las herramientas tecnológicas que nos brinda hoy la ley, estoy seguro de que los jueces tendrían una mayor posibilidad de avanzar más rápido en el desarrollo de los procesos. Así que la invitación para concluir es a que hagamos uso de todas esas herramientas tecnológicas. Es muy complejo en tan breve tiempo hablar de este tema en extenso, pero les dejo esa inquietud para que abramos todas las puertas de la tecnología y tratemos entre todos de construir un mundo judicial mucho mejor. Muchas gracias. Doctor Sarasa, mil gracias por su intervención. Como siempre, muy claro. Además, porque lo que mencionábamos al inicio, de eso hace parte ser innovadores, transformarnos un poco en nuestra manera de ejercer la profesión. Además, esto va muy ligado, aunque hablemos de expediente digital y posteriormente expediente electrónico. Y para no demorarme más, no olviden que pueden hacer sus preguntas en el chat después de la intervención de cada uno de los expositores que resolveremos al final. Para los que nos han preguntado, este evento quedará grabado y posteriormente les informaremos cuando esté en YouTube. Así quiero dar paso entonces para complementar esta exposición al doctor Nicolás Pájaro, que es abogado de la Universidad Externado, especialista en Derecho Comercial y magíster en Derecho Privado de la Universidad de los Andes. Ha sido abogado de diferentes firmas en el país, ha trabajado en la Corte Suprema de Justicia, en el Ministerio de Justicia, también ha sido abogado consultor del Banco Mundial en el diseño del modelo de gestión y cargas razonables de trabajo. Ha hecho parte de diferentes escenarios académicos, es profesor de las áreas de Derecho Privado y Derecho Procesal de la Universidad Externado e ICESI de Cali. Quiero recibir entonces al doctor Nicolás, además que tiene una amplia experiencia, es una persona que nos deja un mensaje bien importante con respecto a la innovación, es muy crítico y muy ansio de conocimiento con respecto a las nuevas tecnologías en el derecho. Doctor Nicolás, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctora Mónica. Voy a poner a punto un poquito la presentación de diapositivas que preparé para acompañar mi exposición, siempre y cuando los mecanismos me lo permitan. Un segundo. Estoy muy complacido, antes que nada, de estar con ustedes y de compartir algunas reflexiones relacionadas con el expediente digital.
No sé por qué no logro compartir la pantalla de la presentación de diapositivas. Si no es posible, no hay problema. Entonces, compártala, dele compartir pantalla y yo hago el ajuste aquí. Va a tocar compartir el escritorio, yo creo. Bien, y en ese caso, aquí estaría. Ya la tengo, doctor. Listo, perfecto. Entonces, básicamente las reflexiones que venimos trabajando en los últimos días pues se relacionan con este personaje que todos conocemos y con el que todos nos hemos familiarizado en parte por temor, en parte por encierro, y es el señor coronavirus, y que nos ha generado un cambio rotundo y radical en todas nuestras dinámicas de vida. Básicamente a raíz de toda esta cuarentena y de este encierro se han reavivado con una grandísima intensidad, con una enorme velocidad, una cantidad de proyectos que nunca pensamos que fueran a verse, por lo menos en tiempos tan cortos, por parte de la Administración de Justicia. Básicamente estamos hablando de la digitalización del proceso, estamos hablando de la virtualización de las audiencias, el hecho mismo de que este evento lo estemos realizando a través de este tipo de plataformas ya dice muchísimo acerca de cómo nos ha cambiado la vida a lo largo de estos últimos 2-3 meses finales. Y pues básicamente nuestros mayores aliados se han convertido un poco en los equipos de cómputo, nuestras videocámaras, micrófonos y aparte de eso pues una serie de herramientas que muchos de nosotros jamás habíamos utilizado, pero que hoy en día se han convertido en una parte fundamental de lo que nosotros hacemos. Incluso en estos momentos ya existen algunos despachos judiciales, autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales que están ya trabajando a través de audiencias virtuales, a través de alguna o algunas de estas herramientas, e incluso la rama judicial ha iniciado ambiciosos proyectos de capacitación para los jueces y magistrados en otro tipo de herramientas, como por ejemplo RP1 Cloud, que está conectada con el sistema Polycom, que es el sistema de videoconferencias que está instalado en las salas de audiencias de muchos de los palacios de justicia del país. Sin embargo, quiero que volvamos un poco a nuestras raíces el día de hoy y nos reunamos de nuevo con nuestro amigo el expediente y específicamente el expediente físico, ese compañero de mil batallas con el que nosotros nos hemos acostumbrado a convivir junto con todas sus ventajas y desventajas, incluido el polvo, los ácaros, la cuerda procesal y los nudos de los cuales nos hemos hecho expertos, inclusive a veces algunos accidentes que llegan a ocurrir debido al archivo y a la forma como convivimos nosotros con los expedientes. Esta es una fotografía real, de hecho salió en la revista Semana hace algunos años y se trató de un expediente que sucedió en el edificio Hernando Morales Molina en Bogotá, cuando entre los anaqueles del archivo de los juzgados, no recuerdo si eran municipales o de circuito de Bogotá, se ocurrió un fenómeno muy parecido a un efecto dominó y generó una inutilización completa del archivo de esos despachos judiciales hasta cuando pudieron primero pues lograr poner en orden todos los expedientes, lograr reconducir cada uno de los cuadernos que se había destripado y dispersado a lo largo de todo el cuarto y luego poder reconstruir todos los anaqueles que sufrieron grandes daños. Sin embargo, pues el expediente, quiero rescatar en esta charla del expediente físico sus enormes ventajas desde el punto de vista de la gestión del proceso. Nosotros hemos trabajado ordinariamente el proceso como un evento lineal, como una secuencia de actos que van desde la demanda hasta la sentencia. Y el expediente nos sirve de una manera muy gráfica para contar esa historia.
lo que desde el punto de vista cronológico, lo que desde el punto de vista lógico se ve como una secuencia, nosotros lo vemos muy claramente a lo largo de las páginas del expediente. El expediente es un libro, es una narrativa, pero sobre todo nos cuenta una enorme historia. Y cuando nosotros anudamos el expediente, estamos anudando esa historia. Pero el expediente además cumple con varias funciones. Una función importantísima de publicidad de las actuaciones, en la medida en que las actuaciones están allí y pueden ser consultadas por los distintos agentes y sujetos del proceso. Cumple también una función de archivo, en la medida en que el expediente es el mismo repositorio documental en el cual todas las actuaciones que suceden en el proceso deben constar en el expediente. A un cierto punto se dice, si no están en el expediente, no existen. Pero asimismo el expediente es la historia del proceso, al mismo punto en que las actuaciones van recorriéndose a lo largo del proceso, de la misma manera el expediente va recorriendo un camino. Y por eso nosotros podemos leer el expediente casi como si fuera un libro. El expediente nos sirve como un método de gestión del proceso, de manera que a medida que van sucediéndose las distintas etapas del proceso, el expediente las va siguiendo cada una de ellas. Al punto que si el expediente está sin ninguna actuación, el expediente está a la letra. Si el expediente está pendiente de alguna actuación de las partes, estará en términos. Si el expediente está para estudio y decisión por parte del juez, el expediente estará al despacho. El expediente se convierte casi que en una secuencia narrativa que nos va a coincidir más o menos con lo que sucede en el proceso. Proceso, negocio, expediente termina siendo prácticamente un sinónimo, al punto que cuando uno va a vigilar los procesos, uno va a vigilar los expedientes. Cuando nosotros tenemos una herramienta tan útil, así sea anticuada, así tenga polvo, así tenga ácaros, así genere accidentes y otro tipo de riesgos laborales, es una herramienta que nos va a generar una enorme dificultad para ser sustituida y sobre todo también va a generar una enorme resistencia al cambio. Ha habido muchísimos intentos por modernizar la administración de justicia. Incluso dependiendo de cuál sea la rama del poder público o la autoridad de la que se trate, ha habido distintas herramientas que se han venido gestando a lo largo y ancho del país para efectos de consolidar una digitalización de la justicia. Sin embargo, todas estas herramientas no necesariamente cumplen con los propósitos de diseño que debería tener un expediente. La mayor razón de eso es porque estas herramientas se diseñan con un propósito único y es convertir un esquema basado en el papel en un esquema basado en cero papel. Esa, digamos, que es una de las primeras observaciones que uno ve cuando se habla de la digitalización de la justicia. Sin embargo, cuando uno habla de la digitalización del expediente, no necesariamente está hablando de un expediente digital. Un expediente digital es una solución integral, de la misma manera en que el expediente físico nos resuelve la vida desde el punto de vista procesal, el expediente digital también nos debe resolver todos los aspectos de la vida desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista sustancial, pero en otro ámbito completamente distinto. Y si queremos rediseñar el expediente y si queremos pensar en el expediente digital, tenemos que partir necesariamente de la observación. La observación no solamente del proceso. El proceso desde el punto de vista informático se analiza como una secuencia de posibles actuaciones, como unos diagramas de flujo y caracterizaciones. Pero los diagramas de flujo y las caracterizaciones son la parte más mecánica del proceso, la parte más mecánica del expediente. No solamente debemos observar el proceso, sino tenemos que observar sobre todo a quien utiliza la administración de justicia,
al usuario de la Administración de Justicia. El usuario nos va a dar esa cantidad de información que nosotros necesitamos para rediseñar la Administración de Justicia. Si el usuario no es capaz de manejar adecuadamente un sistema de información porque tiene problemas para ello, entonces muy probablemente el problema no sea del usuario, sino que el problema es del sistema de información. ¿Ustedes han visto en algún momento alguna persona, sin importar la edad que tenga, que cuente con dificultades para utilizar un teléfono inteligente? No, porque los teléfonos inteligentes, por regla general, están enfocados en su diseño hacia el usuario. En el caso de la Administración de Justicia, también hacia el funcionario. No podemos ponerle cargas mayores al funcionario para efectos de la implementación de un expediente digital. Tampoco podemos asumir que el usuario y el funcionario son expertos en el uso de las tecnologías. No. Tenemos que partir también de la observación de cómo son las dinámicas del proceso, cómo son las dinámicas del expediente. Y es que el expediente y el proceso es un acto de comunicación. Nosotros nos comunicamos con el juez a través de memoriales y el juez con nosotros a través de providencias. Y esos memoriales y esas providencias serán escritas en medio físico, en el expediente físico, o serán verbales en las audiencias o diligencias. Y en el caso de las actuaciones en el entorno digital, pues serán necesariamente actuaciones que se van a desarrollar como mensajes de datos. Pero no perdamos de vista esto. Los memoriales y los autos, las providencias, las sentencias, son necesariamente medios de comunicación. Y como medios de comunicación, este tipo de circunstancias se han venido desarrollando conforme a los mecanismos que existían en su época. El expediente es un repositorio de las cartas de la correspondencia cruzada entre el despacho y las partes. Eso es. Y a medida que las comunicaciones se van desarrollando, a medida que nosotros vamos generando espacios para comunicación instantánea, ese tipo de comunicaciones también tienen que desarrollarse. De manera que si queremos repensar el expediente digital, tenemos que mirar cuál es el tipo de comunicaciones que nosotros tenemos. Muy probablemente debemos mirar otro tipo de cuestiones distintas de las cartas y del correo electrónico. Muy probablemente tenemos que mirar hacia las redes sociales. No estoy diciendo que el expediente judicial tenga que convertirse entonces en un TikTok, aunque hay bastantes abogados que se dedican a hacer lip sync y podrían perfectamente hacer las veces de TikTok. Pero lo que quiero decir es que las redes sociales consisten en un expediente judicial perfecto en la medida que integran todos esos mecanismos de gestión, archivo y comunicación de una manera perfecta. Ahora, nosotros seguimos arraigándonos en la estructura tradicional del expediente y lo que hemos venido haciendo es digitalizar el expediente. Incluso en estos momentos en que existe una seria situación de pandemia, nosotros trabajamos a partir de PDFs o trabajamos a través de documentos de Word. Sin embargo, esto nos quita una enorme cantidad de funcionalidad. Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar para hacer unos alegatos de conclusión o si queremos estudiar para efectos de contestar una demanda o desde el punto de vista del funcionario judicial para efectos de preparar una audiencia o redactar los lineamientos de lo que será la sentencia oral, nosotros vamos a poner en relación cada uno de los elementos probatorios y de los argumentos que se han planteado por las partes. Vamos a hacer un juicio de conexión entre los distintos puntos del proceso y el PDF no nos lo permite necesariamente, entre otras porque cuando tenemos una secuencia de archivos PDF, lo más probable es que nosotros tengamos que ver uno por uno, por uno, por uno. Y en este ejercicio no necesariamente nosotros vamos a ver la cuestión. El otro tema es que en cada uno de los documentos de PDF nos toca necesariamente hacer una operación de arrastre de las distintas páginas del documento que no necesariamente se compadece con las dinámicas que nosotros tenemos. Nuestro mejor amigo cuando consultamos el PDF es la rueda del mouse
y la rueda del mouse no es un mecanismo eficiente. ¿Qué más debemos observar? Que este es un universo interconectado, y como un universo interconectado que es, debemos observar que existe una enorme cantidad de documentos, como por ejemplo los certificados de Cámara de Comercio o la información que está en las bases de datos públicas, que no debería aportarse como un PDF, sino que debería estar disponible a través de un simple hover, como lo llaman en inglés, a través de del simple posicionamiento del cursor del mouse encima de la información, y que perfectamente podría salir una ventana emergente para ello. Y eso supone un trabajo desde el punto de vista de atrás, desde la información que está en los servidores interconectados en Internet, de las redes que pueden ocurrir para interconectar las distintas bases de datos del expediente con otra cantidad de información que nosotros tenemos presente, por ejemplo, con la información que está en el Registro Único Empresarial y Social, con la información que está en el Consejo Superior de la Judicatura sobre quiénes son los abogados inscritos, y a los cuales ya deberíamos, frente a los cuales ya deberíamos superar esa costumbre que nosotros tenemos casi que antediluviana de pedir la exhibición de la tarjeta profesional en físico, y que pues se ha venido reemplazando últimamente con la exhibición de la tarjeta profesional apuntándola hacia la cámara web que utilizamos para las audiencias virtuales. O por ejemplo bases de datos como la del Registro de Garantías Mobiliarias. Todas son bases de datos abiertas al público y que de acuerdo con la normativa procesal y con la normativa sustancial pueden ser consultados por las autoridades, y la consulta por parte del funcionario releva al usuario de la necesidad de acreditar esa información, de manera que nosotros podemos necesariamente remitirnos como funcionarios o como usuarios a la información pública sin necesidad de exigirla y sin necesidad de incorporarla necesariamente al expediente. Ahora, todo esto nos va a generar una mejor gestión del trabajo, una mejor preparación de las audiencias y sobre todo una simplificación del trabajo, pero para ello es necesario siempre tener una situación de que nos permita observar adecuadamente las dinámicas del proceso, que nos permita perfectamente, y me voy a tomar solamente medio minuto más, yo sé que el tiempo se me acabó, contabilizar los términos automáticamente, mirar las estadísticas del proceso, analizar las fuentes del derecho e incluso integrar elementos de inteligencia artificial que nos permitan superar esa resistencia. Observaciones que nos permitan planear mejor, que nos den un valor agregado y que sobre todo superen esa opción de ver al usuario como una máquina cuando el usuario es una persona. Muchas gracias. Doctor Nicolás, muchísimas gracias por su intervención, muy clara. Muchas gracias por su intervención. Además que concuerda con muchas de las preguntas que nos hacen en nuestro chat, y es como vemos que hay una gran diferencia entre un expediente digital a un expediente electrónico. Una cosa es escanear lo que tenemos dentro de esa cantidad de expedientes, que si bien, digamos, el doctor Nicolás nos cuenta los pormenores y nos habla de unas ventajas y unas desventajas, cómo aplicamos esa transformación. Y aquí lo quiero conectar entonces con lo último que él mencionó, y es la inteligencia artificial, sin contar con la robustez tecnológica que se requiere y que requiere la justicia, y con ello evitaríamos muchos desgastes administrativos y de manera adicional nos ampararíamos en la lucha contra la corrupción. Quiero asimismo dar un saludo a todas las personas que nos acompañan. Tenemos servidores públicos, funcionarios judiciales, abogados litigantes, estudiantes y comunidad general de todo el país, del Cesar, de Arauca, del Tolima, del Valle, de Risaralda, de Cundinamarca, de múltiples sectores del país. Les agradecemos entonces. Quiero dar paso entonces al doctor Carlos Andrés Pérez Alarcón.
que es abogado de la Universidad Libre de Pereira, además con una especialización en Derecho Constitucional de la misma alma mater. Tiene una especialización y una maestría en Derecho Procesal, ambas de la Universidad de Medellín. Tiene estudios en Derechos Humanos del Instituto Berg de Alemania, en Sistema Acusatorio del Instituto de Estudios Judiciales de Puerto Rico y de Dogmática Penal de la Universidad de Göttingen en Alemania. Actualmente el profesor Carlos Andrés se desempeña como magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz, cargo al que llegó por concurso de méritos. Se ha desempeñado como fiscal, como juez penal del circuito, procurador judicial, además instructor de la agencia OPDAT del Departamento de Justicia de la Embajada de los Estados Unidos. Es conferencista y por eso lo tenemos acá y quiero darle una bienvenida. Muchas gracias, doctor Carlos Andrés, por aceptar esta invitación para la que siempre será su casa, la Universidad Libre de Pereira, y nos va a hablar de inteligencia artificial en el proceso. Bienvenido. Muchas gracias, Mónica. Un abrazo muy grande a todas las directivas de la Universidad Libre, de mi alma mater, a la señora decana, al señor rector, al cuerpo docente. Un abrazo muy grande a mis profesores y maestros, al doctor Sarasa, al doctor Joaquín, y a mi muy buen amigo, el doctor Nicolás, quien ha hecho estudios muy profundos en los últimos años con relación a la digitalización. La charla que he preparado para ustedes el día de hoy la he denominado ¿pueden los bots administrar justicia? Como primera medida quiero recordar que no soy ingeniero, luego voy a hablar como funcionario judicial, normalmente lo hago como profesor, pero hoy voy a hablar como juez. Hoy voy a hablar desde el escenario de mi función porque es el tema al que se me invitó. Empecemos definiendo que un bot es una palabra que recorta la de robot y se refiere a un tipo de programa informático que es capaz de llevar a cabo ciertas tareas. Y se basa en algoritmos que son instrucciones que permiten la preordenación de determinadas funciones. ¿Qué ventajas tiene la inteligencia artificial manifestada en ese tipo de instrumentos? Pues que es muy rápida, que no tiene vacaciones, que no tiene descanso, que tiene una agilidad del 100%, que lo que se demora 100 años o 10 años en la justicia, aquí se puede demorar 2 minutos. Entonces, tiene muchas ventajas que la hacen muy popular. Pero, ¿qué riesgos tiene la inteligencia artificial? Primero, que los datos se van procesando por la misma instrucción y el mismo aparato, de tal manera que puede retroalimentarse y fortalecerse a sí misma. Esto adicionado a lo que los expertos en informática han denominado el filtro burbuja, que es aquello que permite que a las personas se les allegue determinada información de lo que siempre buscan o siempre pretenden. Entonces, reduce esto la capacidad de asombro. Por eso cuando hacemos búsquedas en portales de internet, normalmente nos sale en un mismo sentido, y si buscáramos en un computador de otra persona, nos aparecería la misma información o la misma pregunta con diferente información. Hay un caso muy interesante que los expertos en justicia y en inteligencia artificial siempre citan sobre los peligros de la inteligencia artificial, y es el caso de Facebook, donde en el año 2017 crearon 2 robots. Uno se denominó Bob y el otro se denominó Alice. Y empezaron a funcionar y querían analizar cómo interactuaban estas 2 máquinas con inteligencia artificial, y Facebook tuvo que deshabilitar, esto fue una noticia mundial, tuvo que deshabilitar las máquinas porque empezaron a tener un idioma propio, una especie de lenguaje que aislaba a los seres humanos, y eso, a juicio de Facebook, podría ser muy peligroso. Hay 2 casos que nos marcan una tendencia en cuanto a la inteligencia artificial, o por lo menos nos muestran para qué sirve. El primer caso que les quiero comentar es el de Gary Kasparov, un ruso experto en ajedrez que dominaba todos los torneos hasta que se enfrentó a una poderosa computadora de IBM en el año 1997. Fue derrotado por la computadora, y aunque después en una revancha logró vencerla nuevamente,
el paso del tiempo hizo que la máquina imitara muy bien sus movimientos al punto que nunca más logró vencerla. Este caso lo citamos como una muestra de una inicial frustración a raíz de lo poderosa que es la inteligencia artificial. El segundo caso que quiero compartir hoy es el del capitán Sully. Todos recordaremos seguramente, porque no es de hace muchos años, aquel acontecimiento de un avión que acuatizó en el río Hudson en los Estados Unidos, en Nueva York. Estos hechos son del 15 de enero del año 2009. El vuelo 1549 de US Airways iniciaba su despegue del aeropuerto La Guardia y fue interceptado por una parvada de gansos canadienses que generó inestabilidad. El capitán, que en este caso era el capitán Sully, a quien cariñosamente se le conocía así, decidió, después de analizar las posibilidades de devolverse al aeropuerto La Guardia o de ir al aeropuerto de Newark, en New Jersey, acuatizar en el río Hudson. Y eso llevó a que fuera altamente cuestionado por las autoridades aeronáuticas norteamericanas, porque todos los simuladores de vuelo mostraban que él perfectamente podía haber regresado al aeropuerto La Guardia y no acuatizar. Sin embargo, dentro de la investigación, el capitán pidió que la máquina de simulación se tomara 30 segundos, que fueron los que él tomó para tomar la decisión de a dónde ir. Y en todos los eventos, las máquinas de simulación de inteligencia artificial llevaban a que se estrellara regresando al aeropuerto La Guardia o yendo al aeropuerto de Newark, en New Jersey. Esto para advertir que a veces la inteligencia humana puede estar por encima de la inteligencia artificial. De esto hay una película que es bastante elocuente y bastante diciente frente a lo que quiero plantear. ¿Qué límites debe tener la inteligencia artificial? Muy complicado contestar en este momento. Hay un caso muy relevante en la historia y es el de la niña Kim Phuc, quien era una refugiada, una niña de 3 años quizá, refugiada de la guerra de Vietnam y que huía de un templo que estaba siendo bombardeado al norte de Saigón. Esta niña, desnuda totalmente, corre y un día publicaron su foto en Facebook. Estamos hablando de años recientes, y Facebook, la plataforma de Facebook, bloqueó la página. ¿Por qué la bloqueó? Porque consideró que estar un niño desnudo iba contra sus políticas. Nótese cómo la inteligencia artificial tiene sus límites para hacer valoración. No por algo extraño, entonces, Facebook creó recientemente un consejo asesor de contenido y dentro de sus expertos ha nombrado a una importante jurista colombiana, la doctora Catalina Botero, porque entendió que el sistema automatizado no podía hacer control de contenidos. Eso es un punto importante que va mostrando la tendencia de esta conferencia, en el sentido de que no estamos de acuerdo con que los bots tomen decisiones judiciales. Miremos algunos casos de inteligencia artificial enfocados a la justicia. Voy a citar a 2 profesores muy importantes, españoles ambos, el doctor José Bonet Navarro de la Universidad de Valencia. El doctor José Bonet plantea que es necesario que evolucionemos hacia la administración de justicia digital a través de inteligencia artificial, porque nuestros jueces son absolutamente ineficientes. Claro, es que están compitiendo con máquinas. Y él se basa en el dictamen del Comité Económico y Social Europeo el año 2017, es el C288, donde se advierte que una justicia a través de inteligencia artificial tiene mayor calidad y genera una sensación de mayor seguridad en la sociedad. Aunque el mismo dictamen del comité advierte que hay peligros porque no hay forma conocida aún de establecer unos parámetros éticos para el manejo de ese tipo de inteligencia. Y el segundo autor que quiero citar es el profesor Jordi Nieva, quien toma una posición un poco más intermedia, aunque reconoce la posibilidad de que la inteligencia artificial participe en la administración de justicia. ¿Cómo? Facilitando la instrucción de procesos, haciendo selección de documentos y ubicando algunos datos, aunque él reconoce que con la tecnología actual es complicado que se pueda lograr la comprensión lectora. También el profesor Jordi advierte que en algunos pequeños casos la inteligencia artificial puede ser muy útil porque se evita el sentimentalismo, que eso es lo que caracteriza al juez.
juez que normalmente no es imparcial ni independiente porque está movido por emociones. Eso, entonces, son como los fundamentos del profesor Jordi para reconocer la importancia de la inteligencia artificial, además por una característica importante, porque permite estructurar lo que algunos autores juiciosos del derecho procesal contemporáneo, como el profesor Jordi Ferrer o la doctora Marina Gascón, denominan estándares probatorios. Algo así como unas reglas sin las cuales un juez no puede tomar determinada decisión, según la gravedad del delito en materia penal o según el impacto del caso en otras materias. Entonces, si tenemos unos estándares, pues eso permite alimentar el sistema para que el sistema pueda tomar decisiones. ¿Qué encontramos en el caso colombiano? Lo más cercano a la inteligencia artificial es el proyecto Pretoria de la Corte Constitucional. Nos tomamos el trabajo de solicitar al actual presidente de la Corte que nos certificara si ya habían implementado un sistema que el año pasado publicitaron, enfocado a la selección de tutelas. Y el presidente, a través de la Secretaría General, nos contestó la petición diciéndonos que efectivamente el proyecto Pretoria está establecido, pero no ha empezado a funcionar, que pretende generar un análisis cuantitativo y cualitativo, desagregación y estandarización y análisis de información, pero nos hacen hincapié en que no se tratará de una función automatizada. Y creemos que esto es importante porque el mensaje que se envió inicialmente era que el aparato era el que iba a seleccionar las miles de tutelas que diariamente llegan a la Corte Constitucional. ¿Por qué no estamos de acuerdo con que las decisiones judiciales sean a través de inteligencia artificial? Por 4 razones fundamentales, sin que sean las únicas. Primero, porque no hay emociones. Y el juez, reconocemos lo que dice el doctor Jordi Nieva, es un intérprete de su realidad a partir de emociones. Y para ello los invito a leer una sentencia muy reciente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la SP 921 del 6 de mayo de 2020, donde se negaron las pretensiones porque en un accidente de tránsito plantearon una acción de responsabilidad civil extracontractual y a juicio del Tribunal Superior que conoció el caso debió ser responsabilidad civil contractual, y la Corte hace un análisis para decir que el juez no puede hacerse ciego ante la realidad de los hechos y puede hacer la adecuación respectiva frente a la temática. Ese es un tema que parte de las emociones, una máquina no habría podido lograr semejante proceder. Además, esta decisión fue bastante polémica, una aclaración de voto, un salvamento de voto, un debate filosófico muy interesante, pero que surge desde la realidad humana que se puede plantear a partir de las emociones. ¿Cuál es el segundo problema? Que no habría un debate dogmático, y aquí les quiero citar una decisión muy reciente. Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, radicación 50.899 de abril 29 de 2020, donde absuelven a un hombre aplicando un error de tipo, considerando que el papá, cuando reprendió a su hija, lo estaba haciendo con la convicción de que estaba actuando bajo una potestad de corrección. Una máquina difícilmente podría llegar a semejantes disquisiciones dogmáticas. O imagínense, hablando de teoría de riesgo, responsabilidad médica, hablar de violación del deber objetivo de cuidado en el proceso penal, imputación objetiva en el proceso penal, responsabilidad del mando o la autoridad mediata, temas bastante complicados de manejar. Tercer problema, la automatización genera un alto riesgo de injusticia a partir de lo mecánico. En este evento insistimos en que si dejamos que la máquina tome decisiones, pues podría limitarse a la literalidad de la ley, mirar algunos precedentes, pero podría dejar de lado aspectos importantes como, por ejemplo, una realidad como la pandemia de aquella mamá que tiene que salir a buscar el alimento para sus hijos y está violando una norma de carácter sanitario. Inclusive recientemente una decisión de la Corte Suprema de Justicia también muy importante nos habló de, quizá es la que cité inicialmente, la SP 921 del 6 de mayo de 2020, hago la aclaración. En ese caso, la Corte absuelve a un joven aplicando la teoría del error de prohibición, considerando que si bien tuvo relaciones sexuales con una menor de 13 años, él consideró que ello era legítimo. Ese punto lo hizo a partir de valoraciones como las que él planteó, diciendo que si acaso era delito amar, y la Corte, rompiendo esquemas que traía absolutamente planteados de tiempo atrás, lo absuelve aplicando un error de prohibición, algo antes impensado. Todo esto entonces para
decir que la inteligencia artificial no es garante, es peligrosa, creemos, y además puede ser fácilmente manipulable. Y para hablar de manipulación, caso emblemático, volvemos a Facebook, el escándalo de Cambridge Analytica, donde a partir de las tendencias políticas que las personas esbozaban, luego de las fotos a las que les daban me gusta, el sistema de Cambridge Analytica enviaba mensajes a campañas presidenciales que lograron que muchos de sus candidatos vencieran a partir de falsas informaciones. De hecho, a partir de la polémica que actualmente tenemos del COVID-19, se rumora y se menciona que hay miles de bots que están enviando información falsa para perjudicar a ciertos o tantos países. Todo esto entonces para recordar, para insistir en que no es la inteligencia artificial el camino para lograr decisiones, sí para apoyar gestión, para hacer contabilización de términos, para hacer más ágil el proceso, para facilitar las comunicaciones con los abogados, para generar estados virtuales que garanticen una publicidad, para generar alertas de términos de caducidad y prescripción, para hacer análisis de los procesos que se parecen y fallarlos de manera semejante, para garantizar la literación de audiencias, para facilitar lecturas y dictados, para hacer controles de términos y traslados, para liquidar en algunas ocasiones créditos o para buscar vigencia de documentos como los documentos de identificación. Creemos que la inteligencia artificial nos pone como reto actual pensar mejor que la máquina, no en el sentido de la eficiencia numérica, sino de la calidad. Y la invitación que hacemos es hacer como Gary Kasparov, para proyectarnos con la inteligencia artificial, considerándola como lo es, una realidad, trabajar de la mano con ella, pero hacer también como hizo el capitán Sully cuando pilotaba el avión. Nunca entregar las riendas, siempre acudir a las emociones para garantizar la evolución del derecho. Esa es mi palabra. Muchas gracias. Doctor Carlos Andrés, excelente intervención. Como siempre, un gusto escucharlo. Nos queda también una seria conclusión, aunque pueden haber muchos. Digamos que este evento surge es para generar reflexiones, para que estemos en la capacidad de transformarnos, para que no nos dé temor como profesionales jurídicos o como en el desempeño de cualquiera de nuestras profesiones, que podemos llevar de la mano la nueva tecnología, pero sin dejar lo esencial, que es el ser humano, ser humanistas por regla general. Quiero dar paso nuevamente a nuestros expositores. Hemos recopilado una serie de preguntas que han hecho nuestros participantes, nuestro público. Tenemos muchas preguntas, pero trataremos de responderlas y, si no es posible en este evento, posteriormente hacerlo. Entonces quiero volver con el doctor Joaquín y las preguntas son, las dos preguntas las hace anónimo, no sabemos quién las hace, pero las compartimos en este escenario. La primera es: en las relaciones jurídicas dentro del territorio o fuera de este, ¿qué marco normativo regulatorio tienen los smart contracts? Y la segunda es: ¿el derecho a retracto solo aplica para compras hechas por medio tradicional? ¿Qué alternativas tiene el consumidor que quiere desistir de la compra? Estamos hablando que ahora miramos la virtualidad como un mecanismo adicional. Doctor Joaquín, tiene la palabra. Gracias, doctora Mónica. Frente a la primera pregunta, muy interesante en este momento y a propósito de la intervención hecha por el doctor Carlos Andrés, no entregar las riendas, hablando sobre la justicia. En relación con la pregunta que se me hace, pues básicamente los contratos inteligentes, básicamente en el momento actual, no es que desliguemos de la teoría general de los contratos inteligentes. Los contratos inteligentes básicamente pues son una modalidad hecha a través de códigos binarios autoejecutables que disponen las partes en virtud de la autonomía privada. Eso es básicamente lo que tenemos hoy. Entonces no podemos desligar
esos contratos inteligentes o autoejecutables de la teoría de contratos. Ello por cuanto son construcciones humanas que, si bien lo generamos a través de medios tecnológicos computacionales, están permeados por nuestra participación. De allí entonces que en la elaboración del contrato autoejecutable pues se van a establecer unas normas contractuales. Recordemos que los contratos los rigen por la ley de las partes, es decir, en virtud de su autonomía privada, las partes llevan a cabo el contrato y generan unas normas que no pueden ir en contra del orden público, de normas imperativas, de tal manera que la primera norma que le podemos aplicar en virtud de esa autonomía es la regulación que han impuesto las partes. Ya en cualquier ámbito, en el ámbito local o en el ámbito internacional, pues básicamente esos contratos, siendo aplicable la teoría general de contratos, pues vamos a tener la territorialidad y primeramente los acuerdos a que hayan llegado las partes, luego como cláusula natural lo dispuesto por el legislador. Ya en el plano internacional pues supera el esquema territorial de la ley, entonces ya las partes quedan en autonomía de establecer sus propias reglas y su propio juez competente. Aquí en estos contratos inteligentes llama la atención es que como son autoejecutables, la tendencia es a que no se pase en las manos del juez para resolver los casos. Y aquí pues puntualmente me refiero es que en la teoría moderna de contratos y siguiendo las líneas de la Corte Suprema de Justicia es descongestionar la justicia, descongestionar los despachos judiciales. De esta manera, entonces, la teoría moderna de contratos es permitir que a las partes puedan llegar a terminaciones unilaterales sin necesidad de acudir donde un juez. Y eso es lo importante. De allí, entonces, los contratos inteligentes autoejecutables que no van a pasar por las manos de un juez, sino que las mismas reglas del contrato, pues, se lo van a permitir. Llámese local, contrato local o contrato internacional. Esa es la respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta habla sobre el derecho de retracto. El derecho de retracto es una figura que acogió el Estatuto del Consumidor como posibilidad unilateral de terminar los contratos bilaterales. De esta manera, entonces, se podría acudir bajo esas figuras que se traten de ¿qué? De compra y ventas de bienes y servicios hechos por métodos no tradicionales o a distancia, o aquellos contratos que han tenido una financiación del productor o proveedor. Esa es la posibilidad de determinar esos contratos. Ya en otro evento, y a eso le tenemos que aplicar principios contractuales como es la obligatoriedad contractual. Los contratos se celebran para cumplirlos, no tendrían sentido de celebrar contratos para no cumplirlos, pero en virtud a esa posibilidad que nos da el legislador de consumo, existe la tendencia a terminarlos de esa manera, pero solo para ese tipo de contratos. Para los otros contratos, es decir, para los contratos que se han celebrado de compra y venta de servicios, celebrados por métodos tradicionales, de la tienda, por ejemplo, no permite ejercer el derecho de retracto, o cuando se trate de productos meramente personales. El Estatuto del Consumidor, por allá finalizando, creo, el artículo 50, establece que cuando el producto no llega, cuando se compra por medio electrónico y cuando el producto no llega, pues el comprador tiene la posibilidad de desistir del contrato. Es una figura muy parecida que trae nuestro Código Civil y nuestro Código de Comercio cuando el vendedor no ha cumplido con la obligación. Esas son las posibilidades que tiene en virtud del derecho de consumo. Otra no la podemos entender en virtud del principio de la obligatoriedad del contrato, porque es que el legislador que ha querido mantener el contrato, mantener las relaciones jurídicas y no crear inseguridad jurídica. En la medida que el legislador permita que las partes abandonen el contrato sin ninguna justificación, pues lo que genera es una inseguridad jurídica y los contratos son para cumplirlos. Entonces, de esa manera, le doy respuesta a las preguntas que me han formulado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Joaquín. Asimismo, quiero dar paso al doctor Sarasa para hablar un poco de lo que nos está pasando en esta contingencia con las audiencias virtuales. Doctor Sarasa, nos preguntan también anónimo, ¿quién garantiza la estabilidad de la conexión? ¿Lo debe hacer la rama judicial o le corresponde a las partes? ¿Cómo sería esa obligación? La otra es con respecto al concepto de facturación electrónica.
dada en los procesos ejecutivos por parte de la rama judicial en el contexto de digitalización. ¿Cómo se ha abordado ese tema para que tenga respaldo en estos procesos? Y finalmente, recomendaciones con respecto al uso de las ayudas virtuales o de los medios virtuales. ¿Cómo identificar al testigo? ¿Cómo hacemos ese proceso de identificar al testigo y de manera adicional verificar que está haciendo su exposición o rindiendo su testimonio de manera espontánea? El auditorio es suyo, doctor Sarasa. Gracias, doctora. Ahorita voy a hacer una especie de introducción a esa última pregunta porque es muy curiosa, pues ciertamente es uno de los grandes retos que estamos enfrentando. En cuanto a la primera pregunta, pues es obvio que quien administra la rama judicial es el Consejo Superior de la Judicatura. De hecho, cuando yo me refería al artículo 103, bastaría ir allá para ver que la misma norma establece que las actuaciones judiciales pueden mensajes de datos y que para efectos de utilizar los mensajes de datos y obviamente cuando tengamos plan de justicia digital, el que está allí previsto, todas las herramientas tienen que ser puestas a disposición de los jueces por el Consejo Superior de la Judicatura, de ella que está, que las audiencias se puedan. No obstante eso, hay que tener claro lo siguiente. Hay normas en el Código General del Proceso que establecen que en el evento en que una audiencia no se pueda realizar por medios virtuales, hay que ir al mecanismo tradicional. Así que un juez no podría excusarse, ni las partes podrían excusarse de no asistir a una audiencia o de no realizar la audiencia simplemente porque no tengamos la tecnología a nuestra disposición. Hay reglas aquí en el manejo en las reglas generales de la actuación judicial que prevén que si una audiencia no se puede realizar por medios virtuales, hay que acudir a otros medios. Y si el Consejo Superior no ha podido disponer en su momento o el software que tiene el despacho instalado no funciona en ese momento, pero el abogado tiene los de facilitar que quede en audio, en video, como se garantice su conservación, pues no hay ningún problema para que lo hagamos. Es decir, que esto es de parte y parte. La obligación, obviamente, en principio está en el Consejo, pero no quiere decir que no podamos acudir a otros medios. Señora. Discúlpeme un momento, es que se le escuchó entrecortado. Si puede repetir la última parte, muchísimas gracias. Estaba diciendo que, primero, que un juez no puede tener como disculpa que no tenga medios electrónicos para realizar una audiencia, porque la misma ley, el mismo Código General establece que ante la ausencia de esos mecanismos electrónicos hay que acudir a la regla general que siempre hemos utilizado, que es lo escritural. Por ejemplo, un juez que va a hacer una inspección judicial a una montaña y a nadie le ocurrió llevar un celular, por ponerle un ejemplo. O a todo el mundo se le descargó porque la audiencia fue muy prolongada. Hay que continuar por los medios normales. Y así nos podría ocurrir. Se cayó el sistema, no tenemos software. Y además estaba diciendo que esto es dando y dando. Y a pesar de que es al Consejo Superior al que le corresponde dotar a los jueces de toda la infraestructura, pues es obvio que si en un momento dado nos falla el software del juzgado o del tribunal, pues que los abogados puedan tener en ese momento medios electrónicos a su alcance que permitan la grabación del audio y el video y que permitan conservar la audiencia para que la podamos realizar sin ninguna dificultad. Bueno, el segundo tema sí es más complejo porque no es un asunto que hayamos tratado en el tribunal, pero sí es claro que la factura electrónica es un medio nuevo y que está siendo paulatinamente regulado por la superintendencia. Se va asignando qué comerciantes deben utilizar la factura electrónica y que en la medida en que vayan siendo autorizados, pues es obvio que esas facturas electrónicas van a poder ser utilizadas como títulos ejecutivos en los procesos, siempre y cuando cumplan con las condiciones legales que se ha señalado en la ley para las facturas electrónicas. Y la tercera es la recomendación, y si me permiten utilizar un par de minutos, es que quiero ponerles de presente una cosa muy singular que ocurrió cuando instalaron las salas de audiencias en los juzgados en Pereira. Los magistrados de la sala civil fuimos a conocer las salas de los jueces civiles y de los jueces de familia. Y en una de esas visitas, uno de los jueces nos dijo que nos sentáramos en el estrado. Y efectivamente uno de nosotros se sentó en el estrado y el juez fue y se sentó en una de las mesitas que estaba dispuesta para el abogado y su representado. Y entonces
le preguntó al magistrado que estaba sentado en el estrado si alcanzaba a ver a la parte que estaba ahí sentada, y el magistrado le dijo que no la alcanzaba a ver. Dijo, es que ¿cómo le parece que esto quedó diseñado de una forma que no nos permite ver a la parte que se sienta a este lado, al abogado que se sienta a esta parte? ¿Y cómo le parece que ya tuvimos unos eventos en los que, como no los podíamos ver, el abogado, a medida que le íbamos haciendo preguntas, le iba pasando las respuestas al testigo o a la parte, hasta que la otra parte protestó? Entonces, el problema que tenemos nosotros no es un problema de diseño de la ley, ni cómo identificar al testigo, ni saber si está siendo espontáneo o no, sino que es un problema nuestro, de nuestra cultura, de la buena o la mala fe con que actuemos en los procesos. Pero ciertamente, y quisiera invitarlos a que miraran las charlas que ha dado el Consejo Superior de la Judicatura sobre estos temas. Una de las grandes dificultades, de los grandes retos para poder abrir el servicio de justicia virtual, si lo llamamos de esa manera, es ese. Tenemos dos grandes problemas. Uno, el acceso a los expedientes, porque como nosotros en este momento tenemos un expediente físico, pues es obvio que las partes necesiten su expediente para poder revisar las actuaciones y para poder controvertir las decisiones del juez. Entonces ese es uno de los grandes retos, que es no expediente digital, sino la digitalización de esos expedientes para poder trabajar audiencias virtuales. Ese es uno de los grandes retos que ha impedido que se reactive el servicio de justicia. Y el otro problema es exactamente ese que me están planteando. ¿Cómo garantizar, no la identificación, porque la identificación es igual, si él está en la sala de audiencias y me muestra la cédula, pues lo mismo va a hacer en la pantalla de mi computador o en la sala de audiencias, etcétera. De la misma manera lo vamos a identificar con su identificación. El problema es cómo saber que esa persona está actuando con la rectitud y la honestidad que se requiere. Estamos en, este código es un código, el Código Penal de Proceso, un código de buena fe, todos nuestros códigos son códigos de buena fe. El problema es nuestra cultura. Perfecto, doctor Sarasa, muchísimas gracias. Además de lo que hemos hablado, es importante tener en cuenta que esto no está muy lejos de nuestra realidad próxima. Y es que ahora estamos hablando con MINTIC y con diferentes entidades del sector público que tengamos identidad digital. O sea, que ya no tengamos cédula de ciudadanía. Ahí es donde queremos dejar un mensaje de análisis de qué vamos a hacer con respecto a la identidad digital. En este caso, a través de los medios virtuales, y que podamos acceder a servicios de salud, de justicia, fiscales y económicos y demás con respecto a la identidad digital. Listo, quiero dar paso al doctor Nicolás con estas preguntas que nos hacen. La primera, doctor Nicolás, es que nos haga una breve explicación. Nos dice Anónimo que nos haga una breve explicación, una diferencia entre expediente digital y expediente electrónico. Asimismo, que nos cuente cuál es el más grande obstáculo para implementar como tal el expediente digital o electrónico en Colombia, teniendo en cuenta que son distintos o que pueden llegar a ser, digamos, el expediente digital a ser parte del expediente electrónico. Y finalmente, considera que el Consejo Superior tiene actualmente la capacidad para garantizar el acceso al usuario al expediente digital y de forma simultánea prevenir un ataque de ciberdelincuencia que busquen sabotearlos. Muchas gracias, doctor Nicolás. Muchas gracias, doctora Mónica, y gracias a quienes formularon las preguntas. Arranquemos con el tema de la diferencia entre expediente digital y expediente electrónico. Más que hablar de expediente digital o hablar de expediente electrónico, pues preferiría hablar de el plan de justicia digital, que es el término al que se quiso referir el Código General del Proceso. Cuando les hablaba ahorita en la conferencia de todo un rompecabezas que debería articular todas las funciones que desempeña el expediente, a eso se refiere el plan de justicia digital, que además debe servir de apoyo para que los funcionarios judiciales desempeñen algunas de las funciones que tienen a su cargo, incluso de carácter estadístico, administrativo y de reportes que deben realizar, e incluso de supervisión por parte de los órganos de control. Pero esto, pues, digamos, es una realidad que vendrá más adelante. Si quisiéramos asimilar la diferencia entre firma digital, firma electrónica, expediente digital, expediente electrónico, podríamos hablar que el expediente el expediente electrónico es como la especie de la cual el género del cual hace parte la especie que sería el expediente digital.
El expediente electrónico podría ser perfectamente un expediente digitalizado o un expediente que en algún momento se pone a disposición de las partes a través de alguno de los mecanismos que dispone la ley 527, a través de alguno de los mensajes de datos. Los esfuerzos que se está haciendo ahorita, el doctor Sarasa estaba comentando lo que se está realizando por parte de la rama judicial para hacer frente a la pandemia del coronavirus, es precisamente poner a disposición de las partes los elementos que están en los expedientes a través de un expediente digitalizado que podría ser un expediente electrónico. Lo que, por ejemplo, en la ley 1437 de 2011 se trabaja como una consolidación del expediente, es más un expediente electrónico con un expediente digital. Un expediente digital es algo muchísimo más complejo y es algo que involucra una enorme cantidad de interacciones entre múltiples funciones que desempeña y no solamente la de repositorio documental. Acerca de si ¿cuál es el más grande obstáculo para implementar el expediente digital en Colombia? Yo creo que el más grande obstáculo, más que un tema presupuestal, más que un tema cultural, es el tema de voluntad política y de identificar el diseño. Yo, por ejemplo, he sido bastante crítico sobre algunas de las situaciones que se han venido desarrollando en los últimos años por parte de la rama judicial. Obviamente, lamentablemente, al interior de la rama judicial, pues existen distintas facciones dependiendo de la especialidad jurisdiccional y por lo tanto los constitucionalistas van por un lado, los privatistas van por el otro, los penalistas van por el otro, los laboralistas y así sucesivamente, y los administrativistas por su lado también. Esto ha generado a que cada una de las distintas especialidades de la rama haya querido generar su propio proyecto de expediente digital o su propio proyecto en digitalización de la justicia. Uno de los más avanzados es el de la Corte Constitucional, al que el doctor Carlos Andrés hacía referencia hace un rato. Sin embargo, un proyecto que tenga que ver con la gestión de los expedientes de tutela me parece que es un mal proyecto para dar un primer paso, en la medida en que la acción de tutela es una acción de la cual conocen prácticamente todos los jueces de la República, salvo quizás las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales y contadísimos casos adicionales, y por lo tanto la implementación de un modelo digitalizado en materia de tutela tendría como beneficiario único a la Corte Constitucional. Sería mucho mejor, por ejemplo, crear un diseño que tuviera un mejor rango de acción. Por ejemplo, trabajar sobre la base de los jueces de ejecución que permite el Código General del Proceso para efectos de digitalizar un único proceso que sería el proceso ejecutivo, que tendría pocas decisiones y que podría eventualmente generar un mayor valor agregado para la rama judicial, para las estadísticas. Sobre todo los procesos ejecutivos son el 80% de los procesos que se tramitan en los juzgados municipales y el 70% de los que se tramitan en los juzgados del circuito a nivel de especialidad civil en Colombia. Por lo tanto, tendría un impacto altísimo. Sin embargo, es una cuestión que poco interesa en estos momentos a la Administración de Justicia, porque los procesos ejecutivos son procesos que caen mal en la medida en que el ciudadano de a pie es el que menos se beneficia de los procesos ejecutivos. La mayor parte de ellos han sido promovidos por entidades financieras o por grandes sociedades que hacen de parte demandante, cuando es mucho más popular el tema de la tutela. Entonces tenemos un aspecto de hacia dónde enfocamos los esfuerzos, cómo los unificamos, cómo diseñamos y después a quién contratamos para eso, porque no necesariamente debe ser una cuestión realizada de una manera interna a través de desarrollos propios por una unidad del Consejo Superior de la Judicatura. Desde hace más de 25 años el Consejo Superior de la Judicatura ha venido trabajando en un proyecto único que se llama Justicia 21 y que actualmente ha recibido una actualización notable que es la versión Justicia 21 Web. Sin embargo, durante muchos años Justicia 21 no fue más que un proyecto de libro diario digitalizado, que además ofrecía múltiples inconvenientes porque estaba anclado al servidor del edificio donde se encontraba el juzgado y que por lo tanto generaba varios inconvenientes. Ahora,
Para responder la última de las preguntas que me han planteado, pues básicamente, si el Consejo Superior tiene la capacidad de garantizar la seguridad frente a ciberataques, no. Eso depende de cuál sea la plataforma que se contrate para ello y de cuáles sean los requisitos que se utilicen. Obviamente existen protocolos y los protocolos tienen que ser implementados por la gente que sabe y por la gente que esté en capacidad de responder a ciberataques, de aprender de ellos. Y la rama judicial, por lo menos internamente, no. Dependiendo de si más adelante vamos a utilizar servicios de proveedores externos, como por ejemplo los que utilizan las plataformas que se utilizan por parte de las instituciones educativas, que todos son de proveedores externos, como Blackboard, como SAP, como otros proveedores como Moodle, van a tener una mayor posibilidad de tener un soporte técnico que le permita mejorar en materia de seguridad de la información. Entonces, creo que eso en el tiempo que teníamos, y le cedo la palabra de nuevo, doctora Mónica. Gracias por las preguntas. Muchas gracias, doctor Nicolás, supremamente claro, y quiero darle la palabra al doctor Carlos Andrés con unas preguntas que nos hace Anónimo nuevamente, y es la siguiente, doctor Carlos Andrés. Teniendo en cuenta y uniéndolo lo que ha explicado el doctor Nicolás con respecto a si estamos preparados o no, es muy importante recalcar el tema de la voluntad política y de manera adicional tener claro la robustez tecnológica que se requiere para garantizar ciberseguridad en este aspecto. Doctor Carlos Andrés, Anónimo nos pregunta, ¿podría darse al menos una implementación parcial o mixta de la inteligencia artificial en asuntos de menor trascendencia, de modo que se contribuya a la descongestión judicial? Y de manera adicional, Jaliniski Sánchez nos pregunta, en un mediano plazo, ¿cree usted que la inteligencia artificial sea una realidad en la administración de justicia en Colombia? Lo anterior teniendo en cuenta que tenemos pocos juzgados y problemas serios de infraestructura. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Y bueno, primero quiero saludar a los amigos que nos escriben desde regiones tan apartadas como el Distrito Judicial de Valledupar. Un abrazo al doctor Jaliniski. Gracias por la pregunta. Y bien, a ver, pensar en inteligencia artificial, digamos, parcial o mixta para pequeños casos es la primera pregunta. Y quiero iniciar de la siguiente manera. La inteligencia artificial en este momento es una realidad, la tenemos todos los días. Cuando compramos algo en Amazon, cuando pedimos algo por Rappi, hacemos una reclamación, es un sistema de inteligencia artificial el que nos devuelve el dinero, nos presta una solución. Los sistemas de servicios públicos lo están implementando, o sea, está ya establecido y está solucionando pequeños problemas. Y es una realidad además porque Colombia, en una publicación de la Presidencia de la República del 22 de mayo del año 2019, suscribió la recomendación del Consejo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo, OCDE, sobre inteligencia artificial, principalmente enfocada a temas de industria y temas de comercio. Pero indiscutiblemente, como lo mencionábamos al principio, desde el enfoque de la Unión Europea, tendrá un componente de justicia. Pero yo sí prefiero que todos los raciocinios, aún en los casos que aparentemente son pequeños, los realicen los jueces. Que esos jueces se vean obligados a motivar y que la legitimidad de sus decisiones se dé a partir de cada análisis que realizan y que las partes tengan la posibilidad de acudir a una segunda instancia contra la decisión de los jueces, no contra un programa de computador. Yo no estoy programando o no estoy planteando que la programación sea mala, pero estoy hablando de que se debe utilizar como un enlace, como una especie de proyección para mejorar el trabajo propio, pero nunca de reemplazo. Este fin de semana publicaron un informe de la BBC, o en la BBC de Londres, donde mostraban un estudio de alguna universidad sobre si los videojuegos afectaban la creatividad de las personas, y la respuesta es no,
siempre y cuando no se caiga en la trampa de la adicción, porque los videojuegos, y estamos hablando de inteligencia artificial, someten la inteligencia humana a retos, la someten a pruebas y tiene que memorizar el jugador dónde están los diferentes instrumentos del juego que está desarrollando. Entonces, proyecta la inteligencia artificial a la inteligencia humana, pero nunca la reemplaza. Eso es lo que debemos hacer en la justicia. Entonces, yo no me imagino una máquina hablando de un vicio del consentimiento en un proceso ejecutivo singular de mínima cuantía, por ejemplo, o en un proceso laboral de traslado de sistema pensional donde se alega engaño al beneficiario o a la persona demandante, o en un proceso penal por hurto de mínima cuantía, y son procesos pequeños, querellables si se quiere, si no hay violencia, al sistema de inteligencia artificial haciendo un estudio de lesividad o de antijuridicidad en ese tipo de casos, y son casos pequeños. Yo creo que el juez no puede ser reemplazado. Entonces lo que pasa es que como servidores judiciales debemos ganarle a la máquina. Tenemos que romper los esquemas que nosotros mismos como seres humanos nos hemos puesto. Hemos encontrado en los tribunales y en los juzgados hemos encontrado a servidores públicos que ni siquiera tenían habilitado el correo electrónico, lo que menciona el doctor Nicolás. El problema en gran medida es de mentalidad. Entonces hay que salirle al paso a las críticas, porque si no nos van a reemplazar las máquinas, porque estamos siendo ineficientes. Y frente a la segunda pregunta que nos plantea el doctor Jaliński relacionado con si en Cartagena y Barranquilla con los sistemas de información actuales, Justicia 21 y TIVA, podría extenderse a todo el país y si eso se ve en un mediano plazo. Yo creo, primero, que nuevamente estamos subutilizando los sistemas. Justicia 21 y TIVA son sistemas que pueden dar más y no lo estamos haciendo, porque a veces los servidores judiciales no los están alimentando a tiempo. Y mira el problema que se nos presenta ahora con el tema de la pandemia. No tenemos a veces acceso porque las terminales están en las sedes judiciales. O sea, sí hay un problema serio, pero hay algo. ¿Qué creemos? ¿Que necesitamos más tecnología? Sí, pero tenemos que aprovechar lo que tenemos actualmente. La rama judicial tiene unas plataformas absolutamente eficientes. Tenemos sistema, todo lo tenemos con acceso a la nube, acceso a audiencias virtuales a través de diferentes plataformas como Polycom y como Teams. Podemos hoy en día trabajar archivos, documentos en tiempo real con nuestro equipo de trabajo, aún sin tenerlo cerca. Eso es tecnología, pero no lo sabemos aprovechar. Entonces yo creo que es más aprovechar lo que tenemos, pero por supuesto que hay que hacer inversión. Desde el año 2012 se está trabajando en el tema del expediente digital y no lo hemos logrado. Hay que luchar por eso, hay que insistir en la apropiación de los recursos y que el Consejo Superior de la Judicatura entienda que no es el papel, no son los documentos en PDF. Es la necesidad de acceder a la información en tiempo real y que las partes la puedan conocer en tiempo real y que se puedan tomar decisiones prontas y que no pase lo que se está presentando hoy en día. Los abogados están suplicando que sus casos sean solucionados y no podemos hacerlo sencillamente porque no tenemos los expedientes digitalizados. O sea, hay un problema de mentalidad, sí, institucional, sí, pero es a eso a lo que nos tenemos que enfrentar. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, doctor Carlos Andrés. Quiero romper un poco la regla del evento. Ya estamos finalizando y quiero agradecer a quienes continúan acompañándonos de todo el país y a nuestros expositores. Sobre todo, doctor Carlos Andrés, el tema de la inteligencia artificial, no descartarlo por ese temor que tienen muchísimas personas a ser reemplazados. Al contrario, tenemos todas las capacidades y todo el talento para asumirlo y para utilizar esas herramientas, es decir, ir de la mano con nuestro talento y con la posibilidad de seguir tomando decisiones como servidores públicos de la mano de la inteligencia artificial, que nos lleva a ser un poco más productivos, proactivos. Vemos que en la región tenemos inclusive un caso de la utilización de la inteligencia artificial para darle trazabilidad a las visitas domiciliarias del INPEC, por ejemplo, o que podamos utilizar la inteligencia artificial, como nos planteaba el doctor Joaquín, en los contratos inteligentes o en comercio electrónico. Claro que es una excelente herramienta, todo tiene límites y todo es de ajustar. El tema es no tener miedo a asumirlo. Muchas gracias por su intervención y por su reflexión. Quiero romper un poco la regla y quiero darle la palabra al doctor Sarasa, que nos va a hacer una retroalimentación final
Y terminamos y les dejo unas invitaciones de próximos eventos. Entonces, doctor Sarasa, adelante. Gracias, doctora. Es que luego de que se formularon las preguntas a los demás expositores, surgió una inquietud en el público que es bastante interesante, y por eso la doctora autorizó que rompiéramos el protocolo. Y es que me preguntan si el poder otorgado por correo electrónico se presume auténtico. Y yo sí quisiera hacer una reflexión sobre eso, porque a pesar de esta era digital, y en una cosa que resultó un poco inusitada, el Código General del Proceso avanzó en lo que es en la autenticación o en la autenticidad de los documentos en relación con lo que era el Código de Procedimiento Civil, la Ley 794 del 2003 y luego la Ley 1395 del 2010. La última de las cuales había dejado una excepción a la regla de la autenticidad, que eran los poderes y los memoriales que se dirigieran al juez cuando se dispusiera el derecho en litigio. El Código General del Proceso suponíamos que iba a romper toda esa barrera de la autenticación, y sin embargo se quedó con una cortapisa, y son exactamente los poderes. Si ustedes acuden al artículo 244, verán que allí está establecido que se presumen auténticos todos los documentos que provengan de terceros o de las partes, en copia, en original, en copia, públicos, privados, con excepción del poder. De manera que no basta con el correo electrónico que otorga el poder, tiene que venir con la autenticación respectiva para que el juez lo pueda tener en cuenta en el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por la precisión. Muchas gracias a todos por participar, gracias a nuestros monitores que jugaron un papel fundamental, a nuestros jefes de área. Este evento fue realizado entre las jefaturas de área de procesales privados y la que regento de Ciencias Sociales e Investigación Científica. Quiero invitarlos a los próximos eventos. Tenemos evento el 20 de mayo a las 2:30, es un evento internacional. Tendremos personas de España, de México y de Colombia. Les vamos a dejar la invitación en la página de la universidad, por favor estén consultando, tenemos eventos muy interesantes. Será sobre, digamos, esos retos de enseñar o de aprender en época de contingencia. Sobre todo en este asunto de la educación mediada por tecnología. Y en junio tendremos un evento con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Universidad Libre. Entonces no se pierdan nuestros eventos, están supremamente invitados, cordialmente invitados, mejor estén pendientes de nuestras redes sociales, y muchas gracias por la intervención, gracias a nuestros expositores, a nuestros monitores y a las personas de soporte técnico. Feliz tarde.